poder hablarlo con el expresidente de de Ecuador, Rafael Correa. Buenos días, ¿cómo le va, Correa? Roberto Navarro y equipo por aquí. Hola, un abrazo. El presidente de Correa, Rafael Ecuador. Está bien. Un abrazo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo Y estás? disculpen que creo que estoy medio atrasado, pero se me escapó con tanta entrevista, diferencia horaria, que era más tarde. Todo bien, todo bien. A ver, que a nosotros nos llama mucho, aunque acá están ocurriendo cosas muy graves, Correa, nos llama mucho la atención. ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué proceso hay para que en Ecuador haya tanta degradación para llegar a hacer semejante barbaridad? Tú lo has dicho, hay una degradación consistente de hace 7 años, hay una anomia, nadie respeta la ley, la verdad, los principios, los valores, pero hasta hace unos días, hasta el 5 de abril, eso se mantenía al interior del país. Era contra la izquierda, contra el correísmo, entonces no importaba mucho, además que Ecuador es un país marginal en el concierto internacional, pero es donde peor se ha aplicado el lawfare, la persecución política, la judicialización de la política. Yo mismo tengo 53 investigaciones criminales, más que Al Capone, Pinochet, el Chapo Guzmán juntos. Tengo una sentencia por influjo psíquico que me quitó los derechos políticos durante 8 años, me sentencié 8 años, en pleno COVID, en tiempo récord, horas antes que me inscriba como candidato. Así me impidieron ser candidato, hicieron presidente a Guillermo Lasso. Jorge Glass, acusado de Brecht, en el caso de Brecht sin pruebas, caso de Brecht, que ya fue declarado nulo en Brasil, implicado en mi caso. Le abrieron un caso que está en 2019 porque así es la forma de chantajear. Lo tienen ahí abierta la indagación que la ley dice que debe durar 2 años. Pero la tienen abierta indefinidamente. Te portas mal, te reactivan y te sacan orden de prisión, cualquier cosa. Mi canciller con orden de prisión en el exilio porque tiene una orden de prisión por un discurso en un evento partidista donde llamó a la resistencia combativa, incitación a la rebelión, orden de prisión. El superintendente de comunicaciones hizo un folleto, él no lo hizo, lo hicieron sus funcionarios, donde se equivocaron un artículo legal, en vez de poner artículo 123, pusieron 124. Falsificación ideológica, orden de prisión. Nadie encuentra trabajo, juicios civiles, administrativos. Ustedes no saben lo que ha sido estos últimos 7 años, y ni siquiera para construir, sino para destruir todo. Ahora se conoce porque se metieron con un país extranjero. ¿Y qué país? México. Claro. Pero como tú dices, es un proceso de degradación. Ecuador hace tiempo, no ahora, hace mucho tiempo no tiene un Estado de Derecho, sino un Estado de barbarie. Y la cereza del pastel ha sido esta salvajada que ha cometido Daniel Noboa, niño rico malcriado, que ya ni siquiera podemos decir que es fascismo, sino, como te decía hace un momento, barbarie. Atenta contra los cimientos mismos de la civilización. ¿Y esta medida tiene consenso en Ecuador? ¿Cómo está la ciudadanía y cómo está la representación política? Solo de los fanáticos, no solo de los fanáticos los que, o sea, si nos asesinan a nosotros van a aplaudir, o sea, están ahí solo para destruir, para generar aflicción. Así es el odio a la mediocridad, y si los jóvenes me escuchan, superen eso, nunca caigan en eso, da tristeza más que rabia. Solo están para destruir, para generar aflicción. Por ejemplo, el 6 de abril fue mi cumpleaños y lo pasé desbordado por el caso de Jorge Glass. Hicieron un video, ¿no? Y le dañábamos el cumpleaños a Correa, o sea, esa es su alegría. Su alegría es hacer daño, ¿no? Pobre gente, pobre gente. Pero en todo caso, si se le ha partido el frente interno, el tipo no midió las consecuencias porque es un chico inexperto, soberbio, narcisista, cree que está manejando una de las haciendas bananeras de su papá, donde no paga impuestos, explota a trabajadores, no un país. Entonces no calculó bien las consecuencias de esto. Hay fanáticos que lo van a apoyar en todo, fascistas que, insisto, si nos asesinan saltarán de alegría, si por mayoría imponen la pena de muerte en cada caso, ¿no? Contra nosotros, van a estar contentos, pero te diría que la inmensa mayoría rechaza esta brutalidad, sobre todo porque ven la reacción mundial. Ecuador está solo frente al mundo. Usted habla de lawfare, cosa que estuvo bien presente aquí en la Argentina. Por estos días ha venido la generala Richardson a la Argentina y el presidente Milei viajó a medianoche, 4 horas para recibirla, anuló un montón de acuerdos que tenía Argentina con China para complacerla, y uno se pone a pensar cuando ve el nivel de degradación que llegó a Ecuador, lo hemos hablado, lo he entrevistado un par de veces a usted, de cómo estos países llevan procesos similares, ¿no? Si Argentina no está empezando también un proceso similar. No hay casualidades en la región. Son estrategias regionales como el Plan Cóndor. De hecho, le llamamos el Plan Cóndor 2 al lawfare que recibió Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Fernando Lugo, todos los líderes de izquierda. Eso no es casualidad.
como decimos en mi país, casualidad en Pascuales, que es una linda parroquia de mi ciudad natal, Guayaquil. Casualidades en Pascuales. No te voy a explicar por qué se habla de casualidades allá. Son ya cosas muy internas. En todo caso, no existen casualidades. Esto es coordinado y para que sea coordinado atrás debe estar Estados Unidos. Lo que pasó en Ecuador, o sea, Fitzpatrick, el embajador, que además nuestros países mandan a lo peor, por si acaso, no mandan a lo mejor, es el nuevo virrey, ¿no? Opina, ordena, decide y ha respaldado el lawfare, sobre todo a la fiscal, que es el instrumento del lawfare, como ayer el juez que hacía de todo, ¿no? Y como era Moro en Brasil, y que es una corrupta completa, una delincuente, pero delincuente además, incompetente, le arreglaron el cargo, plagió su tesis, completa la señora, pero como nos persigue, tiene todo el apoyo de Fitzpatrick y de la embajada, y Daniel Noboa también, aunque en esta ocasión han tenido que sacar un comunicado muy tibio, pero finalmente comunicado rechazando la violación de la embajada mexicana. Pero obviamente estas son estrategias regionales, después de que al principio del siglo llegaron muchos gobiernos progresistas y muy exitosos. O sea, no se pueden permitir eso, pueden permitir gobiernos progresistas fracasados, porque eso favorece sus intereses, pero no exitosos. Están dispuestos a todo para evitar que esos gobiernos lleguen nuevamente al poder. Es una estrategia regional y en eso hay retroceso, ¿no? Porque qué vergüenza que presidentes latinoamericanos se salgan, viajen de noche para recibir. Por último, es una oficial, no es ni el jefe de las Fuerzas Armadas, y peor el presidente de la República, la jefa del Comando Sur. ¿Te imaginas que un Biden haga lo mismo porque va el jefe de las Fuerzas Armadas de Argentina? Claro. Entonces es realmente tener alma de vasallos ya, ¿no? Correa, ¿qué tal? Buen día, Nicolás Lantos, acá los saluda. Uno de los primeros actos de gobierno que tuvo Noboa en Ecuador fue justamente con la misma generala Richardson, que la firma de un acuerdo, de un convenio para que las fuerzas de seguridad ecuatorianas sean entrenadas y sean guiadas por Estados Unidos. Las mismas fuerzas de seguridad que el viernes en la madrugada irrumpieron en la Embajada de México. ¿Hay algún lazo entre estos dos datos, entre estos dos hechos? ¿Crees que Estados Unidos está al tanto y sabe perfectamente lo que está haciendo Noboa al avanzar sobre la Embajada de México? No creo, si no, no lo hubieran permitido, no porque por principio, sino porque es estúpido. Y los gringos no son estúpidos. Es un acto estúpido. ¿A dónde llega Noboa con esto? Ha dado a conocer lo que pasa en el Ecuador al mundo. Si alguien tenía dudas de que Jorge Glass es perseguido político, lo han secuestrado, lo han metido en una cárcel de alta seguridad, lo tienen incomunicado, no lo puede ver su familia, no pueden ver sus abogados. Bueno, cualquier persona mentalmente sana ya le disipó cualquier duda de que en realidad es un perseguido político. Entonces los gringos pueden ser todos menos tontos. Ellos no hubiesen permitido esto. Hay que conocer la psicología de la persona. O sea, revisen la psicología del perfil psicológico de Daniel Noboa. Es un muchacho joven, 36 años, pero que nació en cuna de oro. Es el hijo del hombre más rico del país. O sea, él estaba acostumbrado a comprar todo con su dinero. Son explotadores, evasores de impuestos, muy prepotentes, narcisistas. Entonces, no aguantó lo que comentó López Obrador, expulsó a la embajadora, mandó a rodear la embajada de tanquetas, de militares, de policías, de fuerzas especiales. López Obrador, con su sensatez, dijo, eso hacen los fachos. Entonces ya fue la gota que derramó el vaso y ordenó incursionar en la embajada y secuestrar a Jorge Glass, porque era hasta torpe. O sea, si él daba el salvoconducto a Jorge Glass, que ya había recibido el asilo diplomático en México, diciendo ese asilo, usted es inocente, los corruptos son los que lo persiguen, tenía la obligación, de acuerdo al convenio de Caracas, de dar el salvoconducto. No había discusión. Daba el salvoconducto y se acababa el lío. Ahora tiene tremendo lío nacional e internacional. De aquí se van a llevar consecuencias penales. Esto puede ir a La Haya. Esto es casus belli. Si no hubiese un gobierno sensato, en México nos podían declarar hasta la guerra. Imaginen por un instante si hubieran incursionado en la embajada de Estados Unidos. Ya no hubiera invadido Estados Unidos con toda razón. Esto es casus belli, causa de guerra. Es entrar a territorio, es agredir la soberanía mexicana, maltrataron a sus diplomáticos y secuestraron a un asilado. Entonces, meterse en tremendo problema no solo es muestra de barbarismo, es muestra de extrema torpeza.
Correa, buenos días. Lula González lo saluda y hacerle una consulta justamente porque esto es una violación a uno de los principios del derecho internacional. ¿Van a realizar alguna modificación? ¿Tienen pensado hacer alguna presentación con respecto a esto? Porque es un antecedente que ni siquiera en época de dictadura se dio. ¿Cómo lo observa usted y cree que algún organismo internacional pueda participar y dar algún tipo de mirada respecto a este hecho? Por supuesto, por supuesto. Y si dejamos pasar esto, es un precedente funesto. Yo no encontraba precedentes en la historia contemporánea. Ya encontramos uno en 1976, en la dictadura uruguaya. Entraron a secuestrar a una maestra que se había asilado en la embajada venezolana, ¿no? Y rompieron relaciones y todo. Pero era dictadura. Acá estamos hablando supuestamente de un presidente constitucional. Si dejamos pasar esto, se acabó la convivencia civilizada pues, entre países. Por eso, ese es otro motivo por lo que es extremadamente torpe la acción que tomó Noboa. Mañana entra en nuestra embajada, en cualquier lado, ¿cómo vamos a reclamar si nosotros mismos lo hicimos? Claro. O sea, expone a nuestras propias embajadas, expone a nuestro cuerpo diplomático. O sea, es una torpeza sin límite, fruto de un improvisado que ocupa el sillón presidencial. En beneficio de Noboa, en descargo de Noboa, no es totalmente culpa de él. O sea, sabíamos lo que era. ¿Por qué se vota por gente así? Claro, lo manipula la prensa y todo aquello, pero creo que era evidente que era un muchacho absolutamente falto de preparación, improvisado, además de lo que representaba, ¿no? El líder más rico del país, exportador bananero, explotador laboral, evasor de impuestos. Bueno, ¿qué más iba a esperar? En todo caso, hay medidas. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de La Haya. El tribunal puede condenar a Ecuador, y lo cual perjudicaría grandemente al pueblo ecuatoriano, a indemnizar a México, centenas, miles de millones, y es inapelable eso. Pero también puede ordenar prisiones. Esto es un ilícito internacional lo que han cometido. Entonces puede ordenar prisión contra Noboa, contra su canciller, contra la ministra del Interior al mando de la policía, contra los oficiales de policía que participaron. Entonces, por supuesto que se pueden hacer muchas cosas. A nivel de regional, CELAC puede separar, suspender a Ecuador, Mercosur, la propia OEA. Entonces vamos a ver cómo reacciona México, pero yo sí creo que cuidando al pueblo ecuatoriano que ha sufrido demasiado y no es culpable de lo que está pasando, ¿no? Tiene que haber acciones contundentes para que esto no quede en impunidad, si no se siente un precedente funesto. Pensaba, cuando usted hablaba de las características del actual presidente de Ecuador y comparándolo con el actual presidente argentino, de cómo llega una sociedad a votar a semejantes personajes. Bueno, sin duda, una de las cosas es que el movimiento popular nacional fue demonizado, fue perseguido. Terminan deshumanizándolo. Bueno, en Ecuador con el correísmo y aquí con el kirchnerismo es una forma de anular a una de las fuerzas. Entonces lo que quedan son estos personajes exóticos, no es casual. Mientras siga el lawfare, mientras siga la persecución, bueno, seguiremos viendo este tipo de líderes. Yo creo que son procesos un poco distintos y son situaciones diferentes, ¿no? A ver. Nuestro gobierno, mira, modestia aparte, o sea, lo dicen todos los indicadores, Naciones Unidas, Banco Mundial, Foro de Davos, UNICEF, fue tremendamente exitoso. De ahí solo hemos tenido desgracia tras desgracia. O sea, Ecuador es un claro ejemplo de que el desarrollo es la diferencia entre un buen gobierno y un mal gobierno. Es el cielo y el infierno. Hasta el 2017 éramos ejemplo para América Latina y el mundo, de todo lo bueno, nos llamaban el jaguar latinoamericano. Éramos el segundo país más seguro de la región, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, más seguro que Argentina, que es mucho más rico que nosotros. Solo nos superaba Chile, que también es más rico. Era el país campeón regional de disminución de la pobreza, disminución de desigualdad, con una de las matrices eléctricas más estables del planeta. Exportábamos energía a Colombia y Perú. Crecíamos más que el promedio latinoamericano. Teníamos un sistema de justicia que era el mejor, considerado el mejor de la región. Ahora, somos de los 5 países más violentos del mundo, el más violento de América Latina y los más violentos del mundo. Volvimos a los cortes de luz y a comprar energía de Colombia y Perú. Aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad. Se considera el sistema de justicia como de los más corruptos del planeta y el ingreso per cápita está en el nivel de 2011. Entonces... lo que yo digo es que usted, si usted no puede... ¿Cómo comparar? Si usted no puede volver al poder justamente es porque es perseguido. Si no, lo lógico sería que la gente vuelva a pedirlo a usted. Pero está el proyecto político, y deberían votar por ese proyecto político. Entonces, al final del día nos preguntamos que nos gusta su desarrollo, porque es el día y la noche. Y claro, lo presentan estos chicos como la juventud, como lo nuevo de qué, pues lo mismo de lo peor, si son las mismas élites. Lo único nuevo fuimos nosotros.
y la gente se deja engañar, pero aquí yo también llegué a una conclusión. A ver. Cuando la mafia mediática te engaña una vez, son malos. Te engaña 10 veces, son malos. Te engaña 20 veces, son malos. Cuando te engaña 200 veces, que te gusta ser engañado. A nuestros pueblos les gusta ser engañados. Somos como el jugador empedernido que racionalmente todas las probabilidades están contra él, pero apuesta nuevamente para ver si esta vez gana y siempre pierde. ¿Por qué te decía que era diferente al caso argentino? Porque lamentablemente ustedes recuperaron, pero el peronismo recuperó el poder con Alberto Fernández, pero no pudo controlar la inflación. Entonces, en un contexto de 140% de inflación, en el resto no es tan mala, empleo, crecimiento, etc. Pero 140% de inflación, que cada día se pulverizaban los salarios reales, la gente cree que no tiene nada que perder y vota por cualquier chiflado que desafía el sistema. Entonces, más que un voto por Milei, fue un voto de protesta contra el sistema y creyendo que no se tenía nada que perder. Y lamentablemente, siempre se puede perder más. Ahora, fíjese que en el caso anterior, en el caso de Macri, se venía de un gobierno como el de Cristina, con características similares al suyo, y sin embargo la gente votó a la derecha, votó a Macri en ese momento, ¿no? Bueno, en eso sí tenemos similitudes, porque Scioli no perdió contra Macri, perdió contra el grupo de Clarín. Claro. Y tengamos claro, latinoamericanos, más temprano que tarde tenemos que enfrentar esto, o no tendremos democracia ni tampoco desarrollo. Con la mafia mediática que tiene América Latina, jamás tendremos verdaderas democracias, porque para que exista democracia debe haber información, para que tengas un voto informado. Y lo que tenemos es manipulación. Entonces, mientras no controlemos las mafias mediáticas legítimamente, porque son el poder sin contrapoder, pues. En una democracia habrá equilibrio de poderes. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Y cuando tienes un poder sin contrapoder, como el poder bancario, tienes que regular pues ese poder. Por eso hay reglas que reglamentan el sistema bancario. Pero las reglas, miren que se bajaron la ley de comunicación argentina y en Ecuador también, porque ellos utilizan en su beneficio la libertad de expresión, con la que todos estamos de acuerdo. Pero no entienden que su libertad termina donde la de nosotros empieza. Claro. Ellos tienen el derecho de expresarse, y nosotros tenemos el derecho a la verdad. Y nos roban día a día la verdad y con eso la propia democracia. Mientras no resolvamos el problema mediático, la cuestión mediática en América Latina, por ejemplo, estableciendo el derecho a la verdad como un derecho humano, poniéndolo como principio constitucional, que nadie me puede engañar, que nadie me pueda hacer creer que Nicolás es un maleante, ¿no? Cuando no es verdad, porque está atentando a mi derecho de conocer la verdad. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia. Scioli no perdió contra Macri, perdió contra el grupo El Clarín. Y eso no es democrático. En ese contexto, ¿cómo analiza lo que ocurrió en Brasil, donde Lula tuvo la posibilidad de volver al gobierno? Porque pudo volver, pero nunca debió llegar Bolsonaro. Sino que dieron un golpe de Estado a Dilma, le hicieron un montaje a Lula, lo metieron preso, no le permitieron participar y por eso Bolsonaro ganó. Pero si él hubiera podido participar desde la primera elección en que participó Bolsonaro, Bolsonaro no existiría siquiera. Entonces ya el daño le hicieron a Brasil. Claro. O sea, yo estoy seguro que vamos a prevalecer porque tenemos la verdad, tenemos la convicción. Pero el daño ya está hecho en Ecuador. ¿Cuántos años hemos perdido para el desarrollo? Y ese es otro problema de los latinoamericanos, no tenemos apuro. O sea, 200 años de su desarrollo son suficientes. Y no es lo mismo superar en su desarrollo en 30 años que en 300 años. Pues cuántas generaciones se pierden para el buen vivir. Pero no tenemos apuro los latinoamericanos. Yo sí tengo apuro, ¿no? En todo caso, Lula recuperó el poder cuando recuperó la libertad. Estoy seguro que nosotros vamos a recuperar Ecuador. Pero ya el daño está hecho. Y sobre todo se ha perdido el principal recurso. El recurso irrecuperable, el más escaso, el tiempo. Que cuando usted habla del buen vivir, parece que culturalmente la gente hubiera perdido la noción de que tiene derecho al buen vivir, que va, trabaja todos los días y se merece entonces tener un buen vivir. Los han convencido de que no tienen derechos. Es un poco eso, pero cuidado que vamos al paternalismo. Como te decía hace un momento y con mucho dolor, y yo sé que esto me puede quitar votos, pero esperen de mí siempre la verdad, por duda que sea. Yo creo que somos un poco adictos al su desarrollo, nos gusta el caos un poco, ¿no? Porque también en esa misma lógica del jugador empedernido, sí, sé que me pueden asaltar, sé que no hay imperio de la ley, pero yo puedo ganar. Entonces, claro, como que en esa oportunidad puedo dar el gran brinco. Y con mucho dolor te digo otra cosa también. No todos, pero muchos sectores, no es que los explotados, no es que luchan contra la explotación, sino que quieren ser ellos los explotadores. Entonces, lastimosamente, mucha gente, cuando sale la pobreza, cuando se le da derechos, empieza a actuar como aquellos que los oprimían.
Son verdades muy duras, pero hay que tratarlas, hay que enfrentarlas porque son reales. Correa, le agradecemos mucho, un gusto como todas las veces que hemos podido hablar y todo nuestro apoyo siempre para Ecuador, a pesar de que tenemos problemas. Miren, hay un secuestrado al cual están arruinando la vida. Así es. En realidad se han ensañado con Jorge Glass. Por favor, no dejen abandonar, silenciar esa causa. Jorge Glass es un secuestrado, un hombre inocente, heroico, patriota. Tuvo 5 años, 4 meses preso. Ahora violan una embajada, lo secuestran, lo meten en una cárcel de alta seguridad, lo incomunican. O sea, ¿por qué esa hazaña? ¿Por qué esa hazaña? Entonces, por favor, tenemos que liberar a Jorge Glass. Tendrán nuestro apoyo desde acá. Correa, le enviamos un abrazo, lo mejor para usted como siempre. Ustedes también y a nuestra querida Argentina. Un abrazo. Bueno, Rafael Correa, ex presidente de Ecuador.